Hola a todos y bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil, nuevamente con un video con la mejor información del mundo tecnológico. Y les cuento que se filtra uno de los móviles más baratos de Samsung. Te decimos de cuál se trata. El móvil más barato del OnePlus al parecer tendrá dos sensores en su cámara frontal. Y LG lanza competencia a Apple con unos auriculares. Esto y más detalles aquí en Extra News de Orientador Móvil. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de noticias aquí en Orientador Móvil, en esta sección llamada Extra News, trayéndoles la mejor información del mundo tecnológico. Y como siempre, la invitación para que nos apoyes simplemente suscribiéndote a nuestro canal o oprimiendo el botón rojo aquí abajito y de paso activando la campanita de notificaciones para que YouTube te anuncie cada vez que tengamos un nuevo video aquí en Orientador Móvil. Y arrancamos con Samsung, pues del cual se ha filtrado información de un nuevo móvil, pero la característica de este móvil es que será el más económico o más barato de la marca. Hasta el momento no es oficial este terminal, pero Samsung lo ha llamado Galaxy A01 Core. Recordemos que el año anterior se presentó también un nuevo gama de base económica llamada Galaxy A01, nada más, hasta ahí fue. Gracias a una imagen filtrada podemos ver el diseño de este equipo y comparándolo con la versión, recordemos que el año anterior Samsung presentó también un dispositivo económico llamado Galaxy A01, el cual contaba con doble sensor principal, algo que no veremos en esta versión del Galaxy A01 Core. El nombre pues hace referencia a una versión mucho más modesta del terminal. No tenemos información en cuanto a su pantalla, tampoco batería o cámaras, pero sí sabremos qué procesador montará este nuevo terminal económico por parte de Samsung. Y hablamos del chipset de MediaTek, el MT6739, que vendría con 4 núcleos y una velocidad de 1.5 GHz. Y llega acompañado de tan solo, adivinen cuánto, 1 GB de memoria RAM. Sí, así como lo escuchas. Prácticamente, o personalmente, digo yo que es un equipo básico. Yo creería que funcionaría solamente para las funciones básicas que uno necesita en el día a día, como lo de recibir llamadas, una que otra red social, porque tampoco le podría decir que baje la versión original de Facebook, ya que es una aplicación que consume muchísimo recurso y aparte que consume recurso, te llena la memoria de almacenamiento y pues tampoco sabemos con qué memoria vendrá este dispositivo. Relativamente y por el precio que se da de este equipo, creería yo que vendría con unos 16 GB de memoria RAM, pues con posibilidad de ampliarla, ya que generalmente todos esos equipos tienen este apartado de poder ampliar la memoria a través de micro SD. Hay que tener en cuenta también qué sistema operativo montará este equipo, porque pues de acuerdo a eso también tendremos una fluidez de este terminal. Suponemos o creería yo que para que este equipo funcione bien debería tener un sistema operativo como el Android One. Pues no sabemos si tendría capa de personalización por parte de Samsung. Yo creo que sí, pero pues basado en Android One, que es uno de los sistemas pues un poco más fluido para un equipo de estas características. Y el precio que se menciona o se ha filtrado dice que este terminal podría rondar los $100 nada más. Personalmente creería que es un equipo que pues da que ver. 1 GB de memoria RAM prácticamente quedaría colgado con lo poquito que podemos hacer en el día a día. O generalmente puede funcionar para personas que no utilicen tanto el smartphone, sino para llamadas y hacer una que otra cosita sencilla en el terminal. Y pues tomar fotos y de pronto una selfie o de pronto una videollamada podría funcionar perfectamente, no tendría ningún problema, pero si abro muchas aplicaciones al tiempo, ya el equipo con 1 GB de memoria RAM se me va a saturar y va a empezar los problemas. Sin contar pues qué almacenamiento tendrá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí tendrían un equipo con esas características y con este precio? Pues teniendo en cuenta qué es lo que vas a hacer con él, ¿no? Porque pues no te puedo decir tengas este equipo y vas a jugar Fortnite con él, porque no te va a funcionar. Pues simplemente con la memoria RAM ya uno dice no, este equipo no funcionará muy bien. Como le digo, para cosas básicas. Te dejo una etiqueta por aquí arriba o pues ayúdame en los comentarios qué te parece este equipo, si lo tomarías o no, o simplemente lo tomarías como para llamadas y cogería otros para simplemente ya hacer tareas mucho más pesadas. Así que espero tu comentario y pues estaremos atentos para cuando Samsung lo diga o lo mencione de manera oficial y pues cuando se expandirá de manera global y si el precio que nos dicen pues
es verdadero o puede ser menos, o yo creería que sea un poco más. Bueno, no sé. Esperemos a ver qué pasa, estaremos atentos aquí en Orientador Móvil. Bien, y continuamos hablando de equipos económicos y pues hace poco, en una de las ediciones de Extra News, hablamos de una nueva alternativa por parte de OnePlus, quienes entrarían al mercado con una nueva gama de equipos económicos, y les cuento que este equipo que pretende sacar OnePlus y pues que lo han denominado OnePlus Nord, será el primero de la firma en introducir una doble cámara en su parte frontal, rasgo que ya hemos visto en los terminales de otras marcas, pero pues OnePlus aún se mantenía alejado. Según la información filtrada, el sistema fotográfico delantero del OnePlus Nord estará formado por un sensor principal de 32 megapíxeles sumado con un ultra wide o un ultra gran angular de 8 megapíxeles destinado a capturar selfies grupales. Teniendo en cuenta la información filtrada, pues el OnePlus Nord no solo será el primer móvil de la marca con una doble cámara delantera, también será el modelo con una mayor resolución en su sensor principal frontal. Bueno, pues relativamente hablábamos en la noticia anterior de que este equipo pues sería el más económico, pero con las características que tenía pues pareciera que no fuera tan económico, y ahora que mencionan lo de las cámaras, yo creería que no es de los más, yo creo que más barato es el que pudimos ver en la noticia anterior, el Samsung Galaxy A01 Core, que prácticamente no tiene nada, pero pues ya ese tiene algo mucho más evolucionado que un equipo económico, ¿no? Bueno, pues esperemos a ver. Tener en cuenta que este equipo también será el modelo con una mayor resolución en su sensor frontal, como lo mencionábamos, y todo parece indicar que este equipo sería presentado el próximo 30 de junio, ya que en la cuenta oficial de Instagram de OnePlus muestra un video pues afirmando que algo así dice: sigue nuestro viaje y nuevos comienzos. Suponemos que pues se refiere a esta nueva apuesta pues que estaría presentando OnePlus, por lo que pues debemos estar preparados para el próximo 30 a ver qué es lo que pretende OnePlus con esta publicidad. Y pues según la filtración y pues lo que suponemos nosotros es que posiblemente se estaría presentando este equipo pues para esa fecha, así que estaremos muy atentos trayéndole la información el próximo 30 de junio aquí en Orientador Móvil. Muy bien, y pasando un poco la hoja, les cuento que LG ha presentado unos auriculares que no solo son muy parecidos a los de Apple, sino que además tienen un extra añadido que me parece a mí perfecto y fenomenal, y pues que serían mucho mejor que los costosísimos de Apple. Y este cuenta con un pequeño estuche que además de cargar los auriculares, los desinfecta, así como lo escuchas, algo que nos puede venir fenomenal en estos tiempos de pandemia. Hay que tener en cuenta que la recomendación más grande que dan para esta época de crisis es que nos lavemos muy bien las manos. Y pues los dispositivos móviles son apartados que tenemos todo el tiempo revisando mensajes, WhatsApp, redes sociales, en fin, pues por lo que estamos tocando todo. O sea, prácticamente uno sale a la calle, coge cosas, compra y coge su smartphone. Entonces cuando uno se lava las manos puede que posiblemente quede el virus o quede infectado nuestro dispositivo móvil. Por lo que si no has visto cómo desinfectar tu móvil, te dejo una etiqueta por aquí arriba o en la descripción del video te dejo un link para que pases y revises. Es una forma muy fácil de hacerlo con implementos que uno tiene en casa. No tenemos que estar comprando cosas costosas para realizar este proceso, y es algo fundamental hacerlo una o dos veces al día. Volviendo a los auriculares, pues LG promete una gran calidad de audio, una cancelación de ruido y aparte de eso resistencia al agua, un fácil acceso a Google Assistant y Siri, así como 6 horas de duración de la batería y hasta 18 horas de resistencia adicional de la funda. Hasta el momento LG no ha pronunciado precios, tampoco cuándo serán presentados de manera oficial, por lo que estaremos atentos a esta noticia que pues me parece a mí bastante interesante, con ese añadido que me parece perfecto para esos tiempos de crisis. Tiene muchísima razón. Es algo muy particular. Me gustaría saber cómo es la función de desinfección al momento de introducirlos a su caja. Sí, suena fácil, pero pues relativamente, tecnológicamente quisiera saber cómo funcionaría eso. Así que estaremos pendientes para cuando pues LG ya los nombre oficial o nos dé una fecha exacta para conocer esos dispositivos que me parecen muy interesantes. Así que estén pendientes de nuestro canal.
Muy bien, estas fueron nuestras notas extras aquí en Orientador Móvil. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en un próximo Extra News. Chao, chao.